Muy buen día. Que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Padre que hoy nos permite estar un día más con vida y que sabemos que su mano está sobre nuestras vidas, su gracia y su favor, cubriendo todas nuestras circunstancias y situaciones que enfrentemos el día de hoy. Y le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por ello. Amén. Continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 4, que dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto sin duda es algo que todos tenemos que tener conciencia, ¿no? La ley que fue establecida por Dios para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, entregada a Moisés en el Éxodo, y que tiene más de 600 preceptos, es el camino que Dios estableció para que podamos conocer lo que es la justicia y lo que no es de Dios, lo que no es un camino de justicia, sino de pecado. Esa ley que nos guía es aquella que Dios estableció para que podamos conocer lo que está bien y lo que está mal. Sin esa ley que se concreta en los 10 mandamientos, no podríamos saber lo que está bien o está mal. Todo sería simplemente subjetivo. Y cada quien, como en la actualidad parece ser que creen muchas personas, tendría su propia verdad. Pero no es así, solo hay una verdad. Y solo hay y esa verdad fue establecida por Dios hace milenios a través de su ley. Pero también esa ley es una guía que nos dice que somos incapaces de cumplir esa ley. Es una forma en la cual Dios nos guió al pueblo de Israel y a toda la humanidad para darnos cuenta de que somos incapaces de cumplirla, de que necesitábamos un redentor, de que necesitábamos de alguien que cumpliera esa ley por nosotros y que pagara por los pecados que habríamos nosotros realizado al incumplir esa ley. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, de que vino no a abrogar la ley, dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, sino que he venido a cumplirla. No he venido a ponerle fin, he venido a cumplirla para que nosotros no tengamos que ser salvos por cumplir esa ley. No es que nosotros podamos seguir caminos de iniquidad, no es que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos, dice el apóstol Pablo. Anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ninguna manera. Confirmamos la fe. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra en la cruz que nosotros somos aceptados por el Padre, que nosotros somos limpiados de nuestro pecado. Sacrificio perfecto a nuestro Señor Jesucristo, pues cumplió la ley a cabalidad. No cometió ningún pecado, como dice en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados frente al Padre. Esto no implica que la ley sea eliminada, sino que nuestro Señor Jesucristo la cumplió por nosotros, para que nosotros no tengamos que cumplir la cabalidad, porque no podemos hacerla. Pero esto no implica que no busquemos cumplir la nueva ley, el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó estipulado. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarnos los unos a los otros como hermanos, como nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo. Ese es lo que debemos de hacer. No podemos hacerlo a cabalidad, no podemos hacerlo en su totalidad, pero es importante saber que debemos de buscar hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros y simplemente no podemos caer en el pecado siendo desagradecidos con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan: todo aquel que permanece en él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí es obvio que los seres humanos, aún los que ya estamos en Cristo, vamos a caer en el pecado. Y que hay pecados que aún ni siquiera hemos visto y que debemos entregar a nuestro Padre y venir a Él para que esos pecados sean borrados también y podamos caminar en justicia. Pero es importante saber que aunque caemos en pecado, no practicamos el pecado. Un verdadero creyente no practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Continuar haciendo pecado sabiendo que es pecado, pensando que ya somos justificados por Cristo y que no importa lo que hagamos, que simplemente esas son cosas terrenales y en lo espiritual ya fuimos justificados. Eso es una afrenta contra nuestro Señor y su obra en la cruz. Dice el apóstol Pablo
en Gálatas 6, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas semejantes de estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cualquier persona que dice ser creyente y que practica estas o muchas otras cosas que estén en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como mandato, y que no se sienta en el corazón para hacerlo, no hay dolor en su corazón cuando lo hacen, deberían de pensar si realmente son creyentes o solamente lo son de mente y no en realidad están en Cristo. Esto hay que tener mucho cuidado porque cualquiera que practique el pecado no heredará el reino de los cielos. Y termino con esto. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Porque dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. No tenemos que cumplir la ley a cabalidad para entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros practicamos el pecado y lo vemos como cosa pequeña, como algo sin importancia, el seguir practicando el pecado, tenemos que tomar conciencia de que tal vez no somos salvos. Que tengan un bendecido día.